I com cada mes volem donar un cop d'ull al món de l'habitatge, la gran preocupació d'entitats, persones i també moltes administracions. Avui volem saludar telemàticament a Maria Paula Rodríguez, ella és doctorant de la Cátedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Señora Rodríguez, gracias por estar con nosotros. A ustedes, buenas noches. Hoy queremos hablar de cohousing. ¿Qué podemos entender por lo que se reconoce como vivienda colaborativa? Bueno, actualmente coexiste un conjunto de términos con estimaciones heterogéneas de lo que se entiende por vivienda colaborativa, que incluye una amplia gama de formas autoorganizadas y participativas de la sociedad civil en la provisión de sus viviendas. Así podemos encontrar definiciones que corresponden concretamente a subtipos de vivienda colaborativas, como es el cohousing, community land trust o fideicomisos de tierras, ecoaldeas y demás. Con todo, podemos definir vivienda colaborativa, es decir, como el concepto general y base de los demás subtipos, como la intervención de un grupo de personas con intereses afines, ya sea de connotación comunal, práctico, funcional o ecológico, entre otros, que por sí mismas o con la colaboración de profesionales, entidades públicas, privadas o del tercer sector, trabajan colaborativamente en todas, algunas o una de las diferentes etapas en el proceso de promoción o provisión de sus viviendas. Aquí el grado de participación del grupo pues varía según la iniciativa y proyecto colaborativo. De la manera que lo está contando, no sé si tiene sentido esta vivienda colaborativa en vertical, es decir, para que nos entendamos en pisos, en viviendas de pisos, o solamente en horizontal, en aquellas casas o unifamiliares que puedan estar unas cerca de las otras. En ambas sería totalmente posible. ¿Y cómo lo haríamos en vertical? ¿En qué funciones podemos colaborar con nuestros vecinos? Bueno, la vivienda colaborativa, por ejemplo, en España toma el formato de cooperativas de vivienda y estas cooperativas pueden ser un ejemplo claro, las cooperativas de vivienda en cesión de uso y adapta el enfoque cohousing. Este enfoque cohousing responde, entre otras, a un diseño que propicia un entorno doméstico más social, es decir, busca la interacción y la proximidad entre los vecinos a partir, por ejemplo, mediante la reducción de usos o de espacios, de equipamientos, de propios o accesorios de la vivienda y la maximización de los espacios de uso común, es decir, mediante la colectivización de espacios, servicios y equipamientos propios de la vivienda. Así se genera la interacción entre los vecinos. Un claro ejemplo y básico del cohousing es la elaboración de las comidas o de los alimentos entre todos los vecinos. No sé si hay un referente internacional de este tipo de proyectos. A nivel internacional, ¿en qué deberíamos mirarnos o qué deberíamos estudiar para traerlos hacia aquí? Bueno, esto depende en mucho del tipo de modelo de vivienda colaborativo que estamos hablando. Si nos referimos a las comunidades cohousing, uno de los máximos referentes, Dinamarca, es el país al que se le atribuye el nacimiento o el resurgimiento del cohousing, pero como ya lo había mencionado, las iniciativas o los proyectos distan de ser iguales en tanto el formato jurídico y en cuanto a la forma o la tenencia sobre la vivienda. De manera general, podemos hablar que se trata de comunidades formadas por pequeñas casas básicas o económicas organizadas alrededor de una casa comunal con jardines verdes y ubicadas en la periferia urbana, las cuales se complementan con variadas y diversas áreas comunes donde los vecinos comparten alimentos, comidas, servicios, actividades, talleres, charlas y entre otros. Generalmente en Dinamarca estas comunidades, los miembros o los vecinos están vinculados unos con otros con base a lazos de amistad o familiaridad o cuanto menos con base a lazos de afinidad. Pero si estamos hablando de cooperativas de vivienda, ya podríamos ir a Uruguay, que el marco jurídico de Uruguay contiene dos formatos de vivienda cooperativa. Las primeras son las cooperativas de ayuda mutua,
en donde la aportación de los cooperativistas o de los socios se realiza mediante la mano de obra o el trabajo comunitario durante todo el transcurso del proceso de construcción de las viviendas. Y la segunda fórmula, las cooperativas de ahorro previo, en donde los miembros, a diferencia de los primeros, sí que tienen capacidad de ahorro y su aportación se hace mediante capital, ya sea mediante la mano de obra o el trabajo comunitario o mediante el capital aportado por los socios. Esto va a corresponder al 15% del total de costo de la promoción de las viviendas. Y el 85% restante se financia mediante apoyo público a través de créditos, subsidios y una cartera de tierras proveídas por el Estado y los municipios. María Paula Rodríguez, doctora de la Cátedra de Habitatge de la URB. Señora Rodríguez, me queda la duda de si esto es utópico, si de verdad hay estadísticas que aquí en Tarragona, en nuestro territorio, hay algún tipo de iniciativas de estas características. Lo hablaremos más adelante, señora Rodríguez, porque es muy interesante este tema. Muchísimas gracias por su atención. A ustedes, gracias.